3, 2, 1. Chachareando. 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 Hola a todos, saludos, bienvenidos a otro episodio de Chachareando. Hola, Obi, Hola, Chris. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí, tú sabes, emocionado que tenemos la oportunidad de grabar otro capítulo en el día de hoy. Sí, me gusta tu jacket. Gracias. Mira, y sabes que me llegó hace poco, como que me llegó creo que ayer, es de High Limits, es de un amigo, por acaso yo soy pro marihuana, sabes, como que, tú sabes, apoyando a las personas que tienen una idea igual que nosotros, y creo que High Limits es una página que si están interesados tiene muchas cosas interesantes que deberían chequear, como gorra, beanie, hoodies, en cosas así. Qué nice. Vamos a dejar entonces el link aquí en la descripción del episodio para que entonces puedan acceder y puedan ver las cositas. Realmente me gusta el color y sobre todo como que resalta con el background está oscuro y entonces ese color resalta un montón. Está como para un jangueo ese suéter. Gracias. Qué bueno que mencionas mi background, que es como que un poquito distrofiado, que es un matre, porque tú sabes, como me pasó este weekend, me quedé sin llaves y estoy fuera de la casa, estoy en casa de mis amigos, estoy haciendo grabaciones Estamos en otros ahí lugares. tratando de resolver. Claro, gracias por el cumplido. Él resuelve mientras tanto. Y Cris, Sí. y que de que vamos, ¿qué temas tenemos como que para el día de hoy? Pues mira, vamos a hablar precisamente del jangueo. Sabes que jangueo es una palabra que es como bien boricua. Y entonces me pareció interesante. Yo busqué la definición y entonces quería compartir. Dice, según el diccionario de la Real Academia Boricua, dice que jangueo, la palabra jangueo forma parte del Spanglish puertorriqueño, que significa reunión entre amigos o lugar donde se realiza esa reunión. Dice, esta palabra viene del inglés hangout, lugar frecuentado para socializar o divertirse. El verbo hangout se deriva del verbo hanguear y de ahí entonces jangueo. Así que básicamente de ahí sale, sabes que nosotros los puertorriqueños siempre estamos mezclando, tenemos inglés, español, hay un montón de palabras, así que jangueo es una de ellas. Interesante. Y fíjate que esa puede ser la palabra del día de hoy, el jangueo. Es cierto, jangueo, ahí ya lo tiene. Puede ser la palabra boricua de nosotros, Y entonces, el fíjate, día de hoy. a pesar de que aquí dice reunión entre amigos, pienso que nosotros lo utilizamos más como, no necesariamente reunión entre amigos, sino como de salir a lugares. Bueno, la definición por lo menos sí me aplica, porque casi siempre cuando uno dice para jangueo, por lo menos siempre yo cuando jangueaba siempre estaba envuelto con mis amigos, siempre ellos Sí, estaban siempre envuelto, sí. conmigo. Siempre estás envuelto. Como Siempre. que hace sentido que envuelven un grupo de Sí. personas, que yo creo que los boricos siempre salimos mucho en grupos y cosas así. Sí, salimos a lugares. ¿Tienes recuerdos así de jangueos aquí en Puerto Rico? Allá en Puerto Rico tengo varios, pero Cris, es que antes de eso tengo que contarte algo. ¿Qué? Tenemos nuestro primer invitado, al ¡Es fin cierto! ensalza la conversación del jangueo. Tenemos a alguien que se une a nosotros de la comunidad, que estoy muy alegre que va a participar y que podamos conocerlo y que, tú sabes, nos demos el chance de saber un poco de lo que era el jangueo antes a través de nosotros, pero también de él, que se llama Julio Arnaldo Rolón. Es amigo que lo conozco desde Puerto Rico Concra, y me encanta que escogimos un tema que, por lo que he visto y lo he visto también, él también tiene sus experiencias y ha jangueado bastante para aportar al tema. Bueno, sé que Julio Arnaldo es el jangueador invitado de hoy.
Que sí, que la vamos a pasar súper en este chacharreo, en este capítulo de hoy. Bueno, pues este capítulo va a estar bueno, así que vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro primer invitado del podcast, Julio Arnaldo. Chachareando. Chachareando. Bienvenido a Chachareando, Julio. ¿Cómo estás? Hola, todo muy bien, todo bien. Pues mira, Julio, Cris y yo estábamos hablando en el segmento anterior de que vamos a hablar del jangueo. Y antes de que empecemos el tema, me gustaría que te dejaras conocer tus pronombres, dónde estás trabajando y cosas así. Pues mira, mis pronombres son él, ella o ella, cualquiera que quiera utilizar. No tengo preferencia por eso. Estoy trabajando actualmente en Latino Commission Mates desde el 2019. Me fui para Nueva York a hacer una práctica. Me ofrecieron trabajo y entonces pues me quedé. Y pues estoy viviendo en la ciudad de Nueva York, pero estoy viajando constante a Puerto Rico. Mire, ¿y cómo ustedes se conocieron? Bueno, yo para empezar, después Julio te contará qué recuerdo él tiene de mí, que eso será curioso. Yo por lo menos conocí a Julio Arnaldo en Puerto Rico Concra, que sé que era, en ese tiempo creo que hacía prueba. Él no me hizo la prueba a mí, pero sí sé que estaba en el grupo como facilitador muchas veces cuando teníamos un 3MB, Many Men, Many Voices, siempre estaba como que participando y pues como que ahí es que me vine a saber quién era Julio Arnaldo, que tampoco no tenía una buena impresión, pero es porque tú sabes, los maricones siempre tenemos bicherías, o sea, es como que viene este campesino de la montaña de ahí bonito. ¿Y de qué pueblo tú eres, Julio? Yo soy de Vega Alta. So, del área metro, se puede decir, el norte de Puerto Rico. Viene este campesino allá y el área metro es Pero otro Vega Alta mundo. no es área metro. Lo que pasa es que yo me fui bien joven al área metro y se me pegaron las malas costumbres. Vamos a llamarla así, las malas Sí. costumbres. Sí. Sí, pero sí recuerdo, no recuerdo en qué año fue, pero yo empecé a trabajar en Puerto Rico Concra en el 2003. Porque antes yo trabajé primero en Fundación SIDA. Entonces, pues pasé de una a la otra y en Concra yo empecé como recepcionista, pero luego la directora vio cómo yo daba charlas y talleres y entonces decidieron ponerme un rol más activo con la comunidad y estuve muchos años. Cuanto taller se iba a hacer, ahí estaba yo. No importa si era nuevo, viejo, lo que sea, pero yo hice mucho outreach. Entonces salía constantemente a las discotecas y ahí es una de cuando me empecé a dar, como quien dice, a conocer, porque todo el mundo empezaba a reconocer a uno por la persona que repartía condones en el jangueo. Que Ok. la gente lo encontraba entretenidísimo. Incluso para mí, en un principio, eso era como que lo máximo. ¡Ah! Tú trabajas en la discoteca dando condones. La gente se pensaba que uno estaba jangueando. Pero cuando Y tú no te te podías metes dar ni un en... trago. Exacto, cuando tú te metes en ese mundo de hacer outreach como se hacía en la vieja escuela, porque eso es algo que ha cambiado muchísimo, eh, te cambiaba la vida. Todo el mundo te conocía y tú no sabías quién era nadie. Segundo, uno tenía esa impresión de una persona picha y era que cuando tú trabajabas no te permitían interaccionar más allá con personas que se consideraban clientes. Mm, Y un cliente era la persona que tú le dabas un condón. Así que si ah. yo le daba un condón a toda la comunidad gay, no tenía con quién socializar, porque entonces era como que tú me diste un condón en la discoteca y yo, ok. O sea, cuando uno se encontraba ya para otros menesteres, otro tipo de alcance comunitario, Mm. el personal, entonces es que ahí tú te dabas cuenta como que, que tú me conoces y yo no sé ni quién carajo tú eras. Sí, porque me pediste la información en la discoteca, o me hiciste la prueba, o qué sé yo qué diablo.
y yo hacía, o sea, al año había que hacer aproximadamente como 2000 pruebas de VIH, que yo me voy a acordar de Wow. quién, Todas yo esas no me caras. acordaba de nadie. Exacto. Entonces, tú sabes, eran en ese momento, muchas personas se llevaban esa impresión de que, ay, tú eres tan bicha, esto y lo otro, pero Es que te lo es exigía tu que, trabajo. Eran exacto. reglas. Exacto. Entonces, no, y había algunas personas que también se ponían en la frasquería.com. Tú Ah, meterte bueno. a una discoteca con gente gay y tú le dabas un condón y ya estaban hendidos y lo primero que te decían era, ajá, ¿y con quién lo voy a usar? Y te miraban así de arriba abajo como que, ¿Tú sabes qué ok. es lo cómico? ¿Sabes lo cómico, Cris? Que Julio ¿Qué? mencionó las discotecas y que el tema que vamos a hablar es sobre el jangueo en las discotecas. Y Exacto. es interesante que él compartió con nosotros ahora mismo la limitación sobre ser gay en Puerto Rico. Ser parte también de la misma comunidad que quiere salir y compartir y venga el trabajo y te diga, no, no puedes salir. No, si hablaste con él en el trabajo, no puedes socializar con Ah, él. ah. Y es Exacto. cómico que ese es el tema de hoy, que vamos a hablar de jangueo y ver que, basado en lo que habló Julio, empezó en el 2003 a trabajar y dijeron, allí no te vamos a ver, no te queremos saliendo allí. Entonces es cómico Sí, esa parte que y compartió para, que el trabajo lo limitaba. sí, y para ese tiempo, pues tú sabes, era como que la comunidad gay tenía sus nichos. Mm. Pero como el trabajo, yo decía que yo era gay por el trabajo, porque ese era un requisito de la plaza. Porque como yo Era trabajaba como el como green par, card. exacto, y como yo era, todos éramos pares en los proyectos. Había proyectos de mujeres, que eran mujeres las que trabajaban, y proyectos para heterosexuales y proyectos para gente gay. Y entonces, pues, así era como se dividía y se reclutaba para atraer más a la comunidad y hacer un poquito más sensible, aunque eso no garantiza, no, nunca ha garantizado la sensibilidad, pero eso era una de las cosas que, por las cuales como que la gente también lo sentía como que, diablo, qué chévere. O sea, puede ser bien abierto porque los niveles de homofobia y discrimen Claro. eran horribles. Si no trabajabas en una agencia así, lo que te quedaba era mantenerte en el closet o trabajar en tiendas que vendieran ropa fashion. Porque entonces ahí podía ser lo más maricón, pero era que estabas vendiendo ropa. Claro. Porque yo trabajé muchos años en Gap, que incluso yo trabajé en Gap con Cani García. Wow. Sí. Ella era especialista de almacén. Qué casualidad. Qué casualidad. Ese plan de outreach, ¿verdad? Durante el tiempo que estuviste trabajando aquí en Puerto Rico, más o menos, ¿cuáles eran las discotecas que más frecuentaban para ese tipo de estrategia de prevención? Pues mira, había muchas discotecas que siempre íbamos porque en un momento era donde se conseguían más casos de personas viviendo con VIH que no sabían el estatus. Ah, Entre ellos estaba Kenny's, ok. Latinos, eh, Eros, o luego que fue Crash, Sí. am, y Circo nunca nos permitió hacer outreach. No. No, él se opuso siempre a que entráramos. De las pocas personas que logró hacer un contacto con el dueño fui yo, y lo único que nos permitió fue instalar unos bin transparentes para poner condones adentro y que la gente los cogiera. Y yo, bien lesbiana, fui con mi taladro y toda la A cuestión. instalarlo. Pero me gustan esas cosas así de construcción y todo eso. Y me decían, tú eres una combinación como de Bob the Builder y Martha Stewart. Y pues yo hacía de todo. Yo hacía de todo. Incluso, yo fui a muchas discotecas a montarlos con otros compañeros. Oh, Pero wow. a veces era yo el que taladraba y toda la cuestión, y la gente se quedaba como que embuste. Creo que está haciendo eso, pero casi siempre esas eran las discotecas que más frecuentábamos para hacer pruebas. Ok. Eros o Crash se volvió como que la más que hicimos outreach, seguido por Kenny y Latino. Ahí era donde más íbamos, y específicamente esas porque
nosotros trabajábamos para la área metropolitana, Claro. aunque luego Concra nos permitió expandirnos un poco y llegamos a hacer pruebas en Vieques, pero había que quedarse. Claro. Había que hacer pruebas a veces en Cabo Rojo, pero entonces la Longa también había que El quedarse viaje. porque, Ujú. o sea, un jangueo nunca son así por la mañana, a menos que sea una parada gay. Y Claro. con eso se termina tarde. Así que usualmente eran esos lugares. Es cómico que hablas de esas discotecas y por lo menos cosas que Eros, bueno, yo a Eros nunca llegué a ir. A Crash, lo que me recuerda así que pasaba mucho, que me disfrutaba, y además de que hablaste que entregabas condones y eso, era que hacían espuma party. Esos espuma party para mí cuando eran en esos tiempos en Crash, no sé, primero yo me recuerdo el primero que yo fui full clothes, que no sabía nada cómo es el vestimenta, y tú vienes y llegas enchumbado de jabón y todo, que después la segunda vez tú vas preparado con el traje de baño, las chancletitas o los crocs cuando llegaron a ser bien de moda para ir a la disco. Que Pero para es mí como eso era una que, cafetería, ponerse crocs era como deja estar ponerse criticando. crocs y medias. Era para mí la bajeza más grande Tremendo, del es mundo. muy, y enchumba uno Sí, con las medias pero, sopa. pero fíjate, a mí me pasó lo mismo, Mar, porque todo esto lo ha cambiado la tecnología. Ahora cualquiera Ujú. te envía un screenshot o te envía cualquier cosa y tú te enteras de lo que está ocurriendo. Antes, si tú no jangueabas, tú llegabas al lugar y sorpresa, sorpresa, esto era Espuma. lo que había. Porque todo era a través de flyers. Yeah, Y entonces Ajá. yo me acuerdo que yo llegué a repartir flyers. Y tú Crash tenías que ir tenía en un muy buenos carro flyers. y tú tenías que ir como un flyer tour por todas las discotecas bien tarde en la noche y dejarle flyer a todos los carros que estuviesen a vuelta redonda. Y así era que tú te enterabas de lo que iba a pasar, porque a mí me pasó lo mismo. La primera vez que yo fui a una espuma, que era un espuma mixto, eran hombres, mujeres y todo lo que se pareciera. Yo me acuerdo que para aquel tiempo yo utilizaba unos pantalones que se utilizaban bien, bien anchos, que se llamaban los elephant pants, que eran como un bell bottom, pero empezaban en la cadera y en Sí, el le muslo abrían. pegado y de momento abrían así bien grandes y yo tenía zapatacones, que eran unos zapatos que tenían como 3 pulgadas de suela. Y yo fui Sencillez. bien, y una camisa, sí, y yo tenía una camisa crop top con toda la cintura por fuera, bien masculina. Yo me ¿Fuiste acuerdo por que el para pelo aquel tiempo, planchado también? no, para Ah, aquel tiempo yo tenía el pelo corto y entonces yo me ponía glitter, de un glitter que vendía Walgreens que se llamaba New York Color, que ya esos productos no sé si estén, pero incluso estaban los de Jessica Simpson y todo, que después tú huelías a cosas de comer. Entonces, yo iba a la discoteca y cuando yo fui, yo entré y nadie me dijo nada. Y cuando yo entré, ¿qué me encuentro? Que cuando tú entrabas a Crash, en aquel tiempo, cuando era Eros, eran 2 pisos. Yo tuve que subir al segundo piso porque yo no tenía ropa y el espumero llegaba casi hasta la entrada. Y yo dije, ya yo pagué, yo estoy aquí adentro, que he visto así esto, mismo. así que me voy de ropa. Y después al otro Ah, día, un el jabón. rash, porque el jabón era de este jabón industrial Esto lo cambiaban cada más barato rato que te para puedes que no le imaginar. afectara la piel a la gente, porque No, usaban un jabón que le jodía a el uno. jabón siempre era el mismo. Lo que cambiaron fueron Que nos pueda ayudar. lo que cambió fueron las técnicas de supervivencia, que ¿Por qué? yo las aprendí y había mucha gente que me las enseñó después de eso, porque yo no sabía qué hacer y yo terminaba al punto de que los testículos a mí se me pelaban como un lagartijo, así el Ay, pellejo y el huevo también, todo. Y era una cosa horrible porque imagínate estar, qué sé yo, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana en jabón puro. Japón. Y había gente que se metía debajo de donde caía ese chorro. Y abría los ojos, yo no sé cómo carajo, porque eso Era lo mejor. no era jabón de bebé, que no te arden los ojos. Pero las locas eran tan asfixiadas que se metían ahí y mamaban y todo con jabón. Y yo decía,
¿Qué carajo? Si yo no Siguiendo puedo, lo que sabe a dice él. jabón puro. Eso tú hablabas y tú botabas burbujas así como esas pistolas de los dedos. Horrible. Yo nunca pude. Aparte de que yo fui bien inocente. Como en mi tercer espuma party, yo entendí qué era lo que pasaba allí. Porque yo me recuerdo que en mi primer espuma party, yo bailé y me mojé Fue y bien salí inocente. El primero a mi siempre es casa. bien inocente. Uno El va como, ¡ay, segundo, espuma! Sí, es el muy segundo, inocente. el segundo ya yo fui con Jamie Sunflower. Ya yo fui, que para aquel tiempo no hacíamos show. Fuimos un grupo de amistades que éramos como 17 gay, que nos pasábamos siempre juntos. ¿Y qué hicimos Jamie Sunflower y yo? Era un entretenimiento porque eso era como ir a Plaza Acuática. Ajá. Pues estábamos gozando porque estábamos en un espumero con un montón de gays. Nosotros, ¿qué hacíamos? Pedíamos tragos y con el vaso de los tragos cogíamos agua del piso y se lo tirábamos a los maricones que no se querían mojar, que estaban en el segundo piso. Y ese era todo nuestro entretenimiento porque tirábamos el chorro de agua sucia, el lechá y con todos los Ay, Dios fluidos mío. había de él, Tú ves, Cris. porque Tú lo eran ves. aguas Tú lo negras, ves. eran aguas negras. Entonces nosotros lo cogíamos así del piso y lo tirábamos arriba y nos escondíamos en la espuma. Nadie nos ve, nadie se enteró. Eso fue, eso fue para nosotros el entretenimiento. Pero ¿qué pasa? Que luego nos enteramos que habían otras cosas que pasaban y nosotros, pero es que nosotros nunca vimos eso. La Mira, gente estaba Cris. bailando Qué y inocente. enjabonándose de lo más Ahí se normal. tocaban. Ahí es Pero- donde está el toqueteo, las erecciones, Cris. No, Ahí tocando lo que él mi dice. amor, Era muy ahí es cierto. ahí es donde empezaba lo que antes le llamábamos el lesbianismo o el incesto. Porque eran tus hermanas en jangueo, que entonces Pero de ¿dónde momento está, dónde está tú Julio? tocabas, Ese es tú tocabas el. para el lado, porque esa era la cuestión. Yo no podía abrir los ojos porque eso arde. Claro. Así que era todo a ciega y era lo que el tacto te permitiera. Entonces ahí fue que comenzaron los espuma party de hombres nada más. Entonces Ah, tú tocabas para el lado y tú hacías una que otra tocaera y qué sé yo. Había gente que se mandaba, porque imagínate que eso resbalaba y había gente que de una con el resbalón quería ir a todo lo que había. Llegabas a terminar, yo creo que nadie que tenía sexo en el espuma party, bueno, a menos que sea rapidizo de esos que se viene bien rápido. Sí. Yo nunca llegué a venirme en ninguno de los espuma party. Sí tuve sexo con protección porque, como Julio explicó anteriormente, de que tú podías conseguir condones en la discoteca dentro, los consigue porque la prevención siempre ha sido parte de... Y era bueno porque cuando conocías a estas personas que tenías hasta los paquetitos que te daban gratis antes de entrar, Sí. ya tú estabas preparado que a lo mejor podías tener sexo, que eso fue lo que yo hice en los paris. Tú empezabas bailando en el espuma, el toqueteo y el joseo, y después como que yo no llegué a ir a la parte de atrás a que me lo lavaran, pero sí fui a la parte del frente, te lavas la cara y usas el baño y ahí llegué a hacerlo. No, pero tú estás hablando de cuando tú jangueabas. Sí. Cuando yo jangueaba no había condones en ningún lado. oh. Los tenías que Podemos ver ahí la comprar. diferencia de los lugares también, Porque como era antes. luego Concra empezó a darle los condones a los bartenders. Entonces tú ibas al bartender y tú sabías que él tenía condones y se lo pedía. Era como Por lo la menos técnica usaba esa de la que él protección. siempre tenía el bolígrafo para intercambiar los números, que esa era otra. Ahí era donde uno socializaba, porque no había ningún tipo de red social. Entonces, bueno, sí habían redes sociales. Estaban lo que empezando. era Latin Chat. Y en Latin Chat todo el mundo tenía un nombre que yo no sé, que tú te inventabas, porque tú hacías el nombre cuando tú entrabas al chat y te creabas tu propio nombre. Y habían veces que si usabas el mismo nombre, la gente te empezaba a reconocer, pero era una conversación pública. Todo el mundo veía lo que todo el mundo estaba hablando. Claro. Entonces, pero tú podías como que taguear a una persona. Y le llegaba el mensaje. Entonces ella lo veía. Y a veces la gente se conocía por el nickname.
en la discoteca. Era como que, sí, mira, este fulano de tal de Latin Chat. ¡Ay, yo he hablado contigo! Y así era como... Claro. Así que uno tenía que desarrollar destreza de socialización a como dé lugar. Y cuando tú ibas a la discoteca, tú presentabas a tus amistades, esas amistades presentaban a otras amistades, y a veces con hablar una sola vez, hola, ¿cómo está esto y lo otro para aquí y para allá? Cuando tú volvías, tú saludabas a la persona. Era Claro. como ya una regla de que nos presentaron, nos vamos a saludar por siempre, aunque nunca me acuerdo de tu nombre, ni quién eres, ni de dónde eres. Y así era que uno hacía como muchas amistades. Entonces, cuando tú llegabas a la discoteca, la única manera de tú hablar con personas era llamándose por teléfono, que ahí fue que empezaron los celulares después, que eran los Sony Ericsson de una tapita así, que se rompía siempre la tapa y tú le sacabas, que no se podía textear ni se podía hacer nada. Eh, entonces, era solamente hablando de persona a persona y pues se daban esas conversaciones. No era como que ahora es más difícil entablar una conversación con alguien porque lo primero que hace uno que es, si estás tímido o algo, ¿dónde te refugias en el En el celular? celular, sí. Entonces, antes no había refugio de ninguna manera. Hoy en Y día, no, porque yo era ajá. tímido y yo me iba a una esquina, ese era mi, porque no conocía a nadie, y yo era bien raro que yo iba a janguear a una discoteca solo, no sé por qué, nunca me ha salido, y al sol de hoy no lo hago. No sé cómo ir a una discoteca solo, no me gusta, no me sale en mí, pero siempre he ido a discotecas y a las barras con amistades, y cuando voy solo que lo estoy esperando, en ese transcurso de lo que hablamos de que no había el social media, ni texto, ni nada, me recuerdo estar esperando allí y yo estaba los nervios a punto, en una esquina con un trago, porque tampoco quieres ser la chipi que estás en la discoteca y no estás bebiendo tampoco, en una esquina metida. So, Sí. es como que fue mi momento como, esa era mi manera de aislamiento, de socializar, pero sí tuve la dinámica que la gente se me acercara y que hablara conmigo y como que hacían el approach que no es hoy en día, que miran el teléfono antes de hablar Sí. contigo. Antes sí, habían como que te ven en una esquina y como que se acercan para conocerte. Había por lo menos iniciativa de acercarse a ti, aunque tú seas el tímido, alguien venía y te hablaba, mira, andas solo y qué sé yo, siempre había esa dinámica de socializar, que eso es lo que me gustaba antes. Pero ¿qué es lo que pasa con la dinámica de socializar? Que tienes que enfrentar los rechazos de persona a persona. Eso Claro. también. Es, es de frente. En una aplicación no, pues no me contestó, él se lo pierde, así me curo en salud, me siento bien, aunque por dentro estás mordido porque te dijo, no te contestó. Así que en persona era diferente. O sea, cuando yo empecé a salir, eh, sí había gente que se acercaba. Yo eran bien pocas veces las que me acercaba porque me daba ese miedo. Claro, miedo al Porque, rechazo. pero exacto, el miedo Ujú. al rechazo y era bien obvio. Era como que, hola, esto y lo otro, y de momento tú veías, vengo ahora, y se fue para la otra esquina de la barra. Ah, Ya, eso era, mira, pero habían los psicos que te perseguían. ¿Y qué? Y uno, pero este no entendió. A Vengo ella. ahora, y tú te ibas Esa le pasó a metiendo. ella nada más. Habían veces que, o si no, tú estabas pendiente a otro macho y estaba también esta dinámica que eran como que quererse casar, que te conocí hoy y es ahora. Y había veces que era como que, no, sabe para allá, que me estás meando el área y yo quiero, estoy pendiente a aquel hombre. me los Entonces, si espanta. te ve acerca, exacto, se espantaba. Entonces, era una lucha. No era como las aplicaciones que hoy en día lo que tú haces, lo primero que haces, abres Grindr a ver si hay gente vuelta alrededor o otra aplicación para ver si están cerca. Ok, pues le puedo hablar aquí y vamos y nos conocemos. Pero antes no era así. Antes había discrimen porque habían discotecas que si eras muy afeminado y ese no era el público de la discoteca, no te permitían entrar. O si te vestías de mujer y era una discoteca para hombres, tampoco te dejaban entrar. Y entonces se volvían esos nichos donde se discriminaba.
incluso por la vestimenta, porque yo recuerdo que a la primera discoteca que yo salí fue a Crash, no, perdón, fue a Bachelor. Mm, Entonces, mis amistades dijeron, no vamos a ir hoy a Eros, que, porque siempre esa era como que ibas a Bachelor y ibas a Eros porque quedaba walking distance. Entonces, pues, te pasabas de una discoteca en la otra, pero yo no estaba vestido de la manera en que dejaban entrar a A Eros la en ese otra. tiempo. sí. Entonces, era como una discoteca más high class que la expectativa era que te tenías que vestir bien fashion y toda la cuestión, porque esa era como que la meca. Ahí era como que entraba la gente exclusiva. Incluso había gente y había fila afuera. Eh, pero eso como que luego cambió Crash y cambió rápido. Que obviamente eso fue como primera salida. Cuando yo tenía 18 años y realmente yo no sabía nada de lo que era salir. O sea, yo salí la primera vez y fue para mí hasta incómodo en el sentido de que choqué con mi homofobia interna bien brutal. Porque vi gente con demostraciones de cariño frente a mí y pues a mí me Sí. habían educado que todo eso era malo. Eh, Habían strippers que te tocaban y yo me quedaba como que, ¿pero ¿Qué qué? ¿Por qué hago? esta persona me toca? Sí, entonces yo tenía la mentalidad de que tú conocías a alguien, se hablaban y te casabas con la persona y después tenías relaciones sexuales y adoptabas un perrito. Y entonces esa idea ficticia, estúpida de la relación perfecta. Eh, y yo era así, o sea, yo era bien a la antigua, bien a la antigua. Aparte de que tú te creí, o sea, cuando tú salías al ambiente, tú salías y rápido alguien te adoptaba. Y pues yo estaba pues con las ideas que los otros gays me inculcaban también, porque si ellos eran los gays, ellos llevaban más tiempo, pues lo que ellos decían era verdad. Claro. Entonces te inculcaban más machismo, te Ujú. inculcaban cómo tenías que vestirte y cómo era la moda, por eso era que todo el mundo como que se afeitaba. Llegó el momento que después como que lo de afeitarse empezó a dejarse. Si eras muy afeminado, pertenecías a un grupo, que eran las poncas. Si no, pues entonces eras como que pertenecías a grupos diferentes. Y sí, habían unas diferencias bien marcadas, incluso en los públicos de las discotecas, porque Crash se caracterizaba porque iban bastantes poncas y eras la gente como bien high fashion. En Bachelor no era tanto así, era un poco más normal, pero si ibas a Bocacho, que era la discoteca de música tropical, ahí te encontraban las cafretonas, que eran las que bailaban, que eso era como que ¡ah! Música tropical, ay Dios mío, porque, o sea, también te repito, en el grupo que uno se pasaba, Ujú. y había ese discrimen entre unas personas y las otras, y, y el clasismo. Y era como que yo soy un gay que me compró la ropa en Oxtree, que era en aquel tiempo una tienda como que bien fashion, y todos los gays vestían como que de ahí, y si te ponías una polo o una cosa de otro lado, era como que, ay, loca, por favor, los gays no vestimos así. Y cada discoteca tenía como un tema y un público en específico. Eh, E incluso la primera vez que ya era Crash para aquel tiempo, cuando Crash empezó con las noches de reggaetón, para gay como yo, eso era una cafrería que yo no sabía cómo era posible que los gays estuviesen haciendo eso. Llegaste a ir, Claro porque que yo creo que sí, las noches la de presión del reggaetón eran grupo, noches que se llenaba y eran miércoles, si no más recuerdo, sí, que, eran que miércoles con que Druxila Divine. era el día que tú hacías fila para afuera, porque tenías que hacer fila porque era Sí. de las noches más que se llenaba de gente, porque venían los estudiantes de las universidades, venían los No, gays de pero todas. los días que venían los estudiantes mayormente eran los jueves, que entraban con descuento. Por el descuento, pero no, la Sí, música no era reggaetón para ellos necesariamente. sí, porque ahí fue que empezó a apelar a un público más joven. Y fue cuando empezó el reggaetón. Claro, Que hubo un boom. antes ni siquiera, antes era rap, después fue reggaetón. Y el reggaetón era clandestino, como quien dice, era una Sí. música
O sea, ahora se ha normalizado el que hablen malo y todo es revolver la cosa, pero antes era una música que yo la consideraba la suciería más grande y cómo era posible que nosotros estuviésemos en Ella, eso, porque doña, sí. yo fui bien activista y bien político desde el principio, entonces, pues tú sabes, uno empieza a discriminar contra esas otras maneras de expresión. Es que es un proceso de aprendizaje que es el más difícil de todos, que es el de Ujú, desaprender. claro. Porque primero aprendes lo que te enseñan en la iglesia, en la escuela, en la sociedad, de que todo eso es malo. Después tú internalizas de que es malo, pero esto fue lo que me tocó, y entonces tú empiezas a hacer lo malo que te dijeron que era. Pero entonces viene esta otra cosa que también la comunidad gay decía como que, ay, ¿cómo es posible? Y entonces, acuérdate que el reggaetón siempre ha sido machista. Entonces, eso no había cabida para la comunidad gay ahí. Así que después haber este otro cambio, es un proceso de crecimiento en el tú pararte y decir, estoy pensando tal cosa, pero ese pensamiento está mal, por lo cual tú tienes que luchar con tu propio pensamiento y decir, ¿sabes qué? El que no te guste no significa que esté mal. Las personas lo pueden hacer. Claro. Pero fue un proceso, porque al principio yo criticaba a toda la gente que iba a esos sitios de reggaetón. Incluso a mí el reggaetón nunca me ha encantado, porque es que no lo bailo bien. Y la escucha de reggaetón es como que si tú no bailas reggaetón, es como que, ajá, en una esquina, es como ir a un bailable y quedarte en una esquina sentado. Así que, Pero tú sabes que es cómico que tú digas eso, porque algo que habíamos hablado anteriormente, que tú me estabas diciendo que antes también una manera de socializar y conocerse era a Era a través través del de baile. del baile, sí. sí, El que le gustaba bailar así se socializaba. Venía y tú no tenías con quién bailar y alguien te sacaba a bailar para socializar contigo y así se sí, conocían también a través del lo, baile. Y eso pero nos describe como puertorriqueños. Yo no mucho, pero a muchos puertorriqueños que le encanta bailar y menearse con la salsa, el merengue y de todo un poco, creo que es una sí, manera que antes se disfrutaba más, porque es como que no nada más te conozco por primera vez, pero que también veo cómo te menea y ahí también te da la imaginación cómo se menea en la cama la persona un poco. Como que te da sí. esa idea como que ese meneíto y cómo suelta las caderas, que yo soy twin como... Aunque eso también es otro estereotipo, porque hay gente que perrea de lo más bien y se piensa de que es la persona que va a perrear mejor en la cama. Es cierto, No necesariamente. es muy No cierto. necesariamente. Así que ahí están estereotipos también, pero sí es cierto, como tú dices, Omar, porque yo recuerdo que el tecno lo baila cualquier persona después que te muevas para lado y lado, ya estás bailando. Gracias. Así que, No nos juzguen lo que lo bailamos, que yo me siento que estoy hallado en este momento. Y lo que... sí, pero yo recuerdo que esa era la manera de tu poder socializar. Ujú. Porque, ¿qué hacías? La manera de socializar antes de las aplicaciones era mirada, lenguaje no verbal. Yo viví la transición de no tecnología a toda la tecnología. Incluso ahora yo siento que yo no tengo ningún tipo de destreza de socialización. Yo digo como que, ¿cómo se hace ahora? Porque si yo le quiero hablar a alguien y es a través de una aplicación o tengo que chequear y qué sé yo qué dicho, entonces no sé, todavía me cuesta el que me gustaba más como era antes, Ujú. donde yo hacía muchísimas más amistades, donde estaba ese contacto más de persona a persona y ahora incluso hasta con las mismas amistades, si tú no fomentas una conversación, estás con el trago y cuando miras para el lado ya está tu amigo con el Celular. celular en la mano Sí. ondeado ahí. Todavía hay relaciones de amistad y yo siento que mis amigos siempre han sido los mismos desde ese momento. Desde el momento de Eh, jangueo. sí, yo tengo amistades, yo todavía tengo contacto con el primer gay que yo conocí. Wow. O sea, somos amigos, bueno, ahora mismo es mi jefe. Ah. Este, sí, pero sí, no mantenemos todavía en contacto y son cosas que incluso aunque uno se vea en la calle y nunca hayas pasado contactos, hay ese reconocimiento de que mira,
¿cómo tú estás? Aunque no uno se acuerde del nombre. Claro. Porque eran personas que jangueábamos juntos, pero ahora con la tecnología es como que me lo tiré ayer y le pasaste por el lado y es como que, ¿quién tú eres? Ay, discúlpame, sorry. Así que eso ha cambiado un poco, aunque tiene que ver con la intención de cada cual, Claro. pero cambia, la cultura cambió. Son bien, bien pocas las amistades que yo he creado ahora en la actualidad, porque pues es más difícil. Te hablo de mi grupo cuando éramos ¿Qué bien año? jóvenes. Vamos a hablar el año para después nosotros brincar ahí porque aún no hemos llegado en ese grupo. En el 99 y el A ver si 2000. puedo brincar también. No, Porque nosotros también tenemos esas mismas cosas que tú has vivido. Nosotros también las hemos tenido. Ahora mismo es cómico que tú hables de esas cosas con tus amigos. Cuando yo con el que jangueaba yo era uno de ellos. Y no era mucho, Sí. porque Chris no es de discoteca. Chris no le gusta, no es tanta discoteca. Sacar a ese que tengo al lado derecho para que fuera conmigo era una misión. Y la cosa es que yo le tenía que decir, vamos a salir a tal hora. Yo nunca le decía la hora de llegada. Porque no No. había. La cosa conmigo cuando yo salía, porque los dos somos de ahí bonitos, mi jangueo para ir a San Juan era como que yo Ok. a todos mis amigos, no nada más el de ahí bonito, tenía amigos en Sidra que los buscaba los dos. Después Sí. estaba el de Caguas o San Lorenzo, que también sí decían que sí los buscaba. Y después me tiraba a Caguas. Que diga San Juan para Sí. allá a janguear. Y el regreso. El regreso es otra cosa Ya aparte. estás porque yo- hendido. ahí hablando con lo que me... ¿Ah? Ya estabas alcoholizado. Mi cansancio era más guiar, y esa es otra cosa. Yo no bebía casi porque yo tenía que guiar a diferentes pueblos. So, mi jangueo era totalmente distinto. Yo tenía que salir a las 2 de la mañana para llegar a casa, si puedo, antes de las 5 de la mañana, antes que mami me matara. Tan tarde. Porque Pero llegaba muy bonito. yo me identifico porque nosotros hacíamos lo mismo, nosotros nos turneábamos quién iba a buscar quién para llegar a la discoteca. Y había veces que habían amistades que bajaban a Caguas o a Juncos a buscar amistades de nosotros para traerlos a San Juan y volverlos a llevar para después irse a Wow. su casa. Sí, Y más Y eran su casa tantos, era un era- grupo grande. sí, Imagínate. éramos un grupo grande porque eso era como, éramos pocos los que teníamos carro. Entonces, esa era la manera de hacerlo, pero es que ese a mí me chocó y yo lo vine a sentir. Yo creo que ahí fue que yo aprendí bien a dejar esa poca vergüenza de decir la égida, la morgue y esto y lo otro. Cuando yo empecé, yo después que pasé los 25, ya yo era considerado un viejo dentro de la comunidad gay. No había Tú mismo te transición. etiquetaste también como Sí. viejo cuando lo Por llegaste. eso, no. Esa era la cuestión, que tú luchabas contra eso y ahí era que tú entendías como cuando tú ibas a Tía María y tú decías viejo. Mira, eso era que te querían caer a palo y Es que es arrastrarte cómico. por la brea. Pero era así. O sea, y Porque yo así me... yo también lo conocí. No estás solo, porque hasta yo cuando, llegando del pueblo que yo llego, cuando nos mencionan a Tía María, eso era, no sé por qué tenían ese estereotipo y ese describe de que eso nada más eran para viejos, que para que tú vas para allá. Y Sí, yo creo pero- que también los tragos eran baratos y hacían buenos tragos. Era pequeño, porque Sí. llegué ahí y no voy Pero a negar. potente. Pero eso Pero lo era- remodelaron y lo abrieron un poquito más, porque la primera vez que yo fui era más pequeño de lo que es ahora. Pero es que yo creo que Tía María, al ser una de las discotecas, bueno, es la discoteca, no es la discoteca, es una barra, Es una pero es la barra, barra sí. más vieja gay que tiene Puerto Rico. Es la actualmente, antes era Bocachi. es la Ponce de León para Sí. decirle a la persona que no Sí. sepa dónde es. Ahí todavía va gente de cuando esa discoteca era nueva prácticamente, entonces se ha mantenido, el público se mantiene, o sea, Sí. yo era público de Eros y Crash. Cuando Crash dejó de existir, yo dejé de salir bastante, porque ese era como mi lugar, Ujú. ese era como que con lo que yo me crié, por decirlo así, en la patería. Y aunque hay otros lugares que yo podía salir, no era lo mismo. Entonces ahí es donde van tus amistades y si tú te fijas es una cultura diferente.
Sí, la manera de socializar, son gay mayores, pero todos ellos tienen otra mentalidad, tienen otra sí, palabra, pero cuando deje de pensar en eso me voy a acordar. La cuestión es que es la manera de pensar es sumamente diferente claro. y uno va cambiando con eso. Cuando yo empecé a romper con mis propios prejuicios, yo empecé a janguear ahí. Aparte de para buscar más aceptación, porque en el otro lado ya me daban de codo, porque ya era una Ya ella loca era vieja. vieja, ya ella Ya Así eres que viejo. sí, era como que fui con el rabo entre las patas y esto fue lo que me tocó, así que pues me aceptan, hay espacio para uno más. La cuestión también que yo haciendo así como que un análisis improvisado yo acá, yo pienso que como los gays que somos más adultos, nos hemos criado o hemos vivido otras etapas, ahí es que yo entiendo por qué decían que eran los viejos verdes. Porque uno venía con un poco de más tecnología y todo eso, y cuando viene alguien a hablarte y te Claro. saca de ese comfort zone de que Ujú. no lo estás haciendo a través de una aplicación y tú, para que tú me estás hablando a mí. Entonces, así era como uno socializaba antes. No significa que te esté tirando para agajarte ni nada por específico. Entonces, ahí es donde viene esta cuestión de, ay, es que ahí es lo que hay son un chorro de viejos verdes. Porque es que así era que se Claro. socializaba antes hablando. Y yo por lo menos tuve bien pocas experiencias en que alguien me agarrara una nalga. Esa era siempre la otra cosa de que uno iba a la discoteca entrabas de espalda para que los que te gustaban te agarraran las nalgas de verdad y te las agarraba el que no te gustaba y ya eras Ave María. Eso era lo peor que te habían violado tu espacio personal. A veces incluso yo recuerdo que las dragas, cuando tú hacías amistad con ellas, te recriminaban, ay, no viniste ayer. Pero loca, ya yo empecé a trabajar, Yo tengo que yo madrugar. tengo, exacto, yo tengo que madrugar, yo tengo otras cosas que hacer y la gente no lo entendía, porque al uno empezar a adquirir responsabilidades, el Claro. día no para más de 24 horas y Ujú. tienes que hacerlo. Yo recuerdo al principio yo llegué a janguear lunes en Stargate y me iba a trabajar, iba a la universidad y después trabajaba. Martes era la noche de nuestro ambiente. Y entonces después de nuestro ambiente me iba a estudiar y me iba a trabajar. Y entonces por la noche volvía y jangueaba que si las noches de perreo. Entonces después jueves era los días de crash, que era la misma discoteca y era como que ir 2 veces a la misma discoteca era como que, aunque ellos la modificaban. Y yo recuerdo que donde era la barra al frente era la tarima y entonces ellos usaban las barras de atrás y el segundo piso y ahí era que hacían los shows. Eh, Después, viernes eran los días de irse para Bocacho, y los sábados eran los días de Kenny's, y los domingos eran los días de San Juan Chateau. No eran los días de Latinos, porque mi tiempo Latinos abrió después. Que San Mm. Juan Chateau era este Concept, le cambiaban el nombre, y ahí era donde eran los domingos y era música en vivo. Y tenían un DJ para las pausas, pero eran orquestas o bandas y todo eso, y iban artistas de renombre en ese momento, de que si no lo viste en la fiesta patronal, pues tenían la oportunidad de verlo ahí. Eh, y y así volvía y se repetía. Y se repetía y llegaba el momento en que ya uno no daba para más nada. Porque yo hubo Imagínate. días en los que yo no dormía hasta el lunes. Igual que antes, habían muchas más discotecas que ahora. Claro. Antes uno iba como que un ratito a una, no te gustaba, te ibas para la Otra. otra y así seguía. Había mucho, tú no tenías que irte a un sitio nada más para socializar, habían tantos y también de diferentes pueblos que como mencionaste Sí, anteriormente estaba, yo que vengo de ahí bonito, si querías janguear para un sitio gay, el pueblo más cercano es Cagua, Sí. so era latino, que podías ir a latino, pero los domingos que era gay, y como tú mencionaste anteriormente, que Kenny era sábado, y era open bar, tú pagas, ¿cuánto era la entrada? Como 15 pesos, y era open en, bar,
Ey, Empezó en 15, después lo subieron hasta 25, yo creo, 20 y algo. la gente empezó a ir más y más y más. Yo Sí. creo que cuando yo fui era 20. Sí, yo cuando empecé era 15, pero cuando yo empecé a janguear, yo casi no bebía. Yo era bien poco, porque yo era como que más sanano para eso, y era como que, ay, yo iba, y yo brincaba y saltaba y qué sé yo, pero una vez uno empieza a probar esas cosas, pues ya, tú sabes. Ya. Ahí te liberas y le puedes hablar al macho que no te atreves a hablarle. Entonces, Bailas bien o bailas mejor. exactamente. Y estás meneándote mejor. Sí, ahí entonces era, tú sabes, aparte de que, pues, ¿qué más vas a hacer? Si, Claro. si pues, te motivan a beber, porque ¿qué otra cosa más vas a hacer? Pero sabes que es cómico que por lo menos de parte de nosotros tres, los tres íbamos con la intención de pasarla bien, no, aunque había por ahí, no fue la primera intención por lo menos de salir, o esa era tú crees que esa era tu primera intención de voy a la discoteca a tirarme un macho. Bueno, cuando yo empecé a janguear, esa era mi Wow. mentalidad. Siempre Ok. hubo la persona que nunca salió una noche sin haber conseguido algo. Ujú. Había gente que nunca fue para eso. Y era como que yo aquí soy la diva y yo vine a dar cara y a demostrar que aquí yo soy el gay que se debe ser. Y era la bichería. Pero yo creo que a mí sí me afectó porque a mí dentro de la comunidad gay también todavía yo enfrentaba muchos rechazos porque habían personas que me veían tan afeminado que entonces los machos que me gustaban no me aceptaban. Entonces se volvió también una manera de decir, ok, pues no estoy tan mal porque todavía puedo conseguir. Y entonces, pues tú sabes, llegó un momento en que sí, eso yo iba específicamente a eso. A ver si conseguía a alguien para la noche, que en ese momento era alguien para la semana. Porque Ok. era como que, pues, hoy hacíamos lo que íbamos a hacer y nos manteníamos en comunicación y había veces hasta esa chulería de que vamos a salir y si te invitaban al cine ya era, tú ibas con el vestido de novia en el bolsillo porque había que sacarlo de emergencia y ya eso era, olvídate del éxito. Sí, y las discotecas, ahora no tanto, pero antes muchas de las discotecas, como eran los espacios, porque incluso cuando yo salí del closet todavía existía la ley de sodomía, que era ilegal tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Aquí en Puerto Rico, que era el Código 103. Entonces, muchas de las discotecas eran permisivas en cuanto al sexo. Tenían cuartos oscuros, tenían zonas que tú podías tener relaciones sexuales, o te lo permitían. En este caso, Eros era un área donde siempre el baño de atrás era como para tener sexo y masturbarse. Cuando tú ibas a Bachelor, eran las supeas. Circo, usualmente los baños eran los que cogían para eso, aunque la administración siempre estuvo como que no estuvo de acuerdo en eso y siempre había como que el bouncer dando las rondas y qué sé yo qué carajo. Pero habían discotecas como lo era Vibration, que era específicamente para eso. Para eso yo me recuerdo ir a Babylon que tenía hasta un sex live show. Para mí eso fue como que, wow, Exacto. voy a ver porno. La primera vez que yo vi a Antonio Biaggi actuando porno al frente de mí, like, what? Y todo el mundo ahí pegado, tú sentías el sudor y a veces funcionaba su acondicionado casi nunca. So, tú tenías el aire no funcionaba, veías a esa gente teniendo sexo, que yo me recuerdo, Crash también llegó a hacer algo así, que fue una vez, pero me recuerdo de Babylon porque fue Antonio Biaggi, que conocí uno de mis pasados supervisores en H, que ahí fue que yo que eso permitido, que tú veas esos sex, todo el mundo pegado, nadie se está tocando, que es raro. Que estamos viendo, Sí, porque ahí es que ataca la moral. está todo el mundo mirando, chumbado en sudor, tú sientes el sudor cayendo de la otra persona al lado del brazo, pero nadie está tocando
porque está el cuarto oscuro al lado. So, cuando termina el show, ahí es cuando te vuelves y te tiras para el cuarto oscuro. Sí, pero fíjate, eso ya era un poco más, más al presente, por lo menos para mí, pero no era sexo. Yo vi eso en Bachelor y era dos strippers rozándose en una jaula y todo el mundo era como que ¡ah! Lo Escándalo. mejor. Sí, escándalo. Ya cuando Antonio Biaggi, yo jangueaba con Antonio Biaggi. Era una de las locas que yo saludaba siempre en la discoteca. Y añadiendo un poco a lo que tú dices también, hay mucha gente que critica el jangueo y las discotecas, como que eso no es parte de la comunidad gay o que hay eso, todo lo que va a jangueo, es que jangueo y activismo no es lo mismo ni se puede mezclar. No, Al claro. jangueo tú vas a liberarte, al jangueo tú vas a disfrutar, al jangueo tú vas a olvidarte de la realidad, Sí, porque es un nicho. Al claro. activismo tú vas a joderte. A pelear por aquel que quiere divertirse, pero no quiere dar la batalla. Porque hay mucha gente que le gusta gozarse el triunfo, pero no le gusta joderse en la guerra. Así que eso es parte, no todo la paciencia, ni las destrezas, ni las habilidades para hacer activismo. Por eso es que tú vas a ver siempre mucha más comunidad, mucha más congregación a la hora de janguear y divertirse que a la hora de luchar. Por eso tú convocas una manifestación en contra de algo que le afecta a todo el mundo y la gente no va a ir porque no hay alcohol, no hay bebedera, porque yo tengo que pasar trabajo. No, eso que lo hagan otros, yo voy a gozar. Entonces se mantienen en esa cuestión de que yo jangueo, nadie me dice nada, este es mi nicho, me mantengo haciendo otras cosas, nadie se mete conmigo, no tengo por qué unirme a luchar por los demás. Y siempre esa distinción va a estar. Y las dos áreas son necesarias. Claro. Así que no hay por qué como que menospreciar cosas, porque hay gente que incluso dice, ay, yo tengo pareja, ya tengo que dejar el jangueo. No, al jangueo tú vas, como yo empecé, tú vas con la mentalidad que tú quieras y eso es lo que tú vas a obtener. La culpa no la tiene la discoteca, la Claro. culpa no la tiene la música, la culpa no tiene la persona que se te pare al lado, es con la mentalidad que tú vayas. Porque si tú vas a buscar sexo, sexo es lo que vas a encontrar. Si tú vas a buscar entretenerte con amistades, eso es lo que tú vas a encontrar. Y hay veces, y si no lo encuentras, te vas a frustrar. Así que, Tú dijiste, tú venías y en la discoteca no conseguías, te ibas para la playa y ahí a lo mejor. So, es cómico. Hoy en día es totalmente distinto. So, es como que es interesante que hablemos, que mencionemos eso a la persona también, que le abres la mente, decir, mira, no vayas a la discoteca nada más con un propósito. Con un objetivo, exacto, con un propósito. Ujú. Lo que es ir a trabajar 40 horas a la semana. Vienes y tienes que, ahora mismo en el caso tuyo, que tú estudias, y bueno, y Chris, que es profesor, que tienen que hacer tanta cosa. La discoteca era una liberación, era un sitio que tú escuchabas música, bailaba y todo el mundo iba con ese propósito. El tirar tu macho, ese era como que, como la cremita del día. Fue Es como que, la cherry. y también me tumbé un macho, bono. Pero como que cuando tú te preparas mentalmente y vas con un propósito que no necesariamente dependa de otra persona, por eso es que quiero hablar como que cuidado cuando digan voy por un macho, porque realmente a veces no vas a conseguirte ni el macho, pero si vas quieres bailar, disfrutar, Disfrutar. Ujú. y ser tú, ese era un sitio perfecto para ir. Sí. Ujú. Bueno, yo quiero agradecer a Julio, pues nuestro primer invitado, y por lo que veo te vamos a tener otra vez, así que Gracias. prepárate para venir otra vez a Chachareando. Realmente queremos agradecerte por contarnos tus experiencias y sobre todo conocimiento. Yo creo que fue una conversación que tuvo un poco de todo. Tuvo sus flashbacks, tuvo sus momentos profundos de hablar de nosotros, de nuestras experiencias, y también momentos graciosos. Así que gracias por aceptar ser el primer invitado y esperamos entonces verte aquí otra vez. Gracias. Aquí siempre la orden.
¿Cómo te pueden conseguir en social media o ya que hablamos de las redes sociales? Da tu información ahí a ver si te conocen. Bueno, es que mi red social, ya, yo soy casi hasta antisocial en mi red social, Ok, porque la uso poco, pero ok. Facebook, por Julio Arnaldo, me consiguen por Facebook, me pueden hablar. Si son cuestiones de trabajo, pues que vayan a la página de la coalición. ¿Cómo es? ¿Cuál es la página, Julio? Es, es Latino Commission AIDS y la página es www.latinoaids.org. Perfecto. Lo vamos también a incluir como quiera aquí en la información del episodio para que lo tengan. Gracias, Julio, por participar en este episodio de Jangueo en Chachareando. En verdad, te agradezco un montón por decirnos que sí y por lo menos yo acercarme a ti que dijeras que sí, en verdad, muy agradecido. Gracias. Gracias por todo. Gracias, Julio. Bye. Bye.